Entré de repente a la fiesta y vi a mi esposo besando a su prima. Lo que hice después fue inesperado. La noche tenía un aire espeso, como si el destino hubiera decidido afilar los cuchillos. Clara se miró al espejo una vez más, indecisa. Había dicho que no iría a la fiesta benéfica de Tomás. No tenía ganas, no tenía motivos, pero algo dentro de ella la empujaba. Era como una incomodidad en el pecho, un susurro sordo que no la dejaba en paz. Se puso un vestido sencillo, ni maquillaje ni peinados, y salió sin avisar. El camino hasta el lugar fue corto, pero su mente viajaba kilómetros. Una mezcla entre coraje contenido y un presentimiento que le revolvía el alma. Entró sin hacer ruido, como si no quisiera ser vista pero necesitara observar. El salón estaba lleno de luces cálidas, copas tintineando y risas ensayadas. Clara avanzó entre los invitados con la calma de quien camina sobre cristales. A lo lejos, en la terraza, algo captó su atención. Un destello. Un gesto. Una escena que su corazón ya conocía, pero su razón se negaba a aceptar. Allí estaba él. Su marido. Tomás. Y no estaba solo. Frente a él, una mujer de risa conocida y manos demasiado cómodas, Lucía, su prima. ¿Su prima? Los labios de Tomás se fundían con los de Lucía en un beso largo, descarado, de esos que no se dan por accidente. Clara se detuvo. No hubo gritos, no hubo llanto. Ni siquiera sorpresa. Solo un silencio aterrador que lo llenó todo. Observó la escena con una calma que ni ella comprendía. El corazón no se le rompía, se le transformaba. Sintió cómo se partía por dentro, pero sin romperse del todo. Era el tipo de traición que te quita el aire, pero no la dignidad. Y, sin embargo, no pudo evitar pensar, ¿desde cuándo? ¿Y por qué no me sorprende tanto? Lucía era de esas mujeres que sabían entrar en los espacios ajenos como si les pertenecieran. Clara siempre la había considerado una sombra lejana en las reuniones familiares, una prima distante, con una sonrisa plástica y ojos que no sabían mirar sin juzgar. Tomás la presentaba como una más de la familia, pero ahora todo cobraba otro sentido. Esa cercanía, esos roces, las bromas privadas. Todo estaba ahí, frente a ella, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. El mundo se tambaleó, pero ella no. Clara dio media vuelta. Caminó hacia la salida con la espalda erguida, el paso firme y el alma temblando. No era cobardía. Era inteligencia emocional. Sabía que un escándalo la reduciría a la imagen de una esposa traicionada, rota, patética. Y ella, aunque rota por dentro, aún no estaba vencida. Su silencio sería su primera respuesta. Una respuesta más poderosa que cualquier grito. El verdadero superador no siempre ruge, a veces, solo respira y planea. De regreso a casa, condujo en silencio. Las luces de la ciudad le parecían burlonas, indiferentes. ¿Cuánto tiempo había vivido sin ver lo evidente? Recordó frases, miradas, ausencias disfrazadas de trabajo. Lucía aparecía cada vez más en sus recuerdos, como una mancha que antes no quería reconocer. El dolor era real, pero no la iba a consumir. Algo dentro de ella, algo nuevo, emocionante, empezaba a tomar forma. No era venganza todavía. Era claridad. Clara, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a ver. Al llegar, no encendió las luces. Se sentó en el sofá, se quitó los zapatos y se quedó allí, en silencio, como quien acaba de sobrevivir a un terremoto. Su mente iba a mil. No podía dormir, no podía llorar. Solo pensar. Porque, aunque todo parecía desmoronarse, ella sentía una energía diferente correr por sus venas. Lo que acababa de vivir no era solo una traición, era una revelación. Y en el fondo, sin entender por qué, sonrió. Entonces era verdad, susurró Clara, en la penumbra, con los ojos fijos en la nada. Era su propia prima. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano. El sol apenas asomaba por las cortinas y todo estaba en un silencio casi cruel. Se vistió como siempre, preparó el desayuno, y colocó las tazas con una precisión quirúrgica. Cuando Tomás entró a la cocina, bostezando y con cara de rutina, ella lo saludó con una sonrisa tan ligera que dolía. Él fingió que nada pasaba. Hablaron del clima, de un nuevo proyecto, de cosas sin alma. Clara sintió en todo. Pero algo en sus ojos brillaba diferente. Como si dentro de ella habitara otra mujer. Una que él no conocía. ¿Dormiste bien?
Preguntó Tomás, sin levantar la mirada del celular. Como una piedra, respondió ella, cortando la tostada con una tranquilidad que no era suya. En otro tiempo, esa pregunta le habría conmovido. Hoy, le pareció un mal chiste. Tomás hablaba, y hablaba, pero su voz sonaba lejana, hueca, como si viniera desde otro universo. Clara lo miraba y veía al hombre con quien compartió años, pero no lo reconocía del todo. Como si esa traición hubiera descorrido un velo y revelado un extraño. Ya no era su esposo. Era un actor en el papel de esposo. Durante todo el día, Clara se movió como un fantasma entre las cosas de siempre. Ordenó la biblioteca, revisó los correos, lavó los platos, pero nada era igual. El silencio se volvía ensordecedor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Porque cuando uno calla una verdad tan enorme, el mundo empieza a gritar desde dentro. Y en ese grito silencioso, Clara comenzó a recordar. Una vez Lucía se quedó mirándola demasiado tiempo en una cena familiar. Otra vez, Tomás se sonrojó cuando ella los encontró hablando a solas en el estudio. No quería ver entonces. Pero ahora todo tenía sentido. El dolor de una traición no se mide en lágrimas, se mide en claridad. Clara comprendía eso con una lucidez aterradora. Aquel beso, esa escena en la terraza, había abierto una puerta que no se podía cerrar. No solo era el engaño físico. Era el desdén, el desprecio escondido, la frialdad constante disfrazada de ocupación. Tomás no solo la había engañado. Había borrado pedazos de ella poco a poco, año tras año. Pero ahora, por más emocionante que fuera el despertar, dolía. Porque la verdad libera, pero primero destruye. En la tarde, Tomás volvió del trabajo con una flor en la mano. Vi esto en el camino, y me acordé de ti, dijo, como si fuera una escena romántica de una película barata. Clara lo miró y sonrió. «¡Qué detallista!», murmuró, recibiendo la flor sin emoción. «¿De qué color era el vestido que llevé anoche?». Tomás parpadeó. Titubeó. «¿Fuiste a la fiesta? Pensé que te habías quedado en casa». Y ella, sin cambiar el tono, se fue a la cocina. El silencio, otra vez, habló por ella. Esa noche, después de cenar, Clara subió al altillo. Allí guardaba cosas antiguas, cartas, telas, una caja de lápices olvidados. Se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos, y abrió un cuaderno que tenía años sin tocar. Estaba lleno de dibujos, siluetas, vestidos, notas sueltas con ideas creativas. Había olvidado que alguna vez soñó con crear. Tomás siempre había minimizado eso, llamándolo una distracción linda. Pero ahora, mientras sus dedos repasaban las líneas, entendió que eso no era un pasatiempo. Era una parte de ella que había sido dormida a la fuerza. El cuaderno olía a polvo y libertad. Clara lo abrazó como a un viejo amigo, como si allí estuviera la versión de sí misma que Tomás nunca conoció. Se levantó y fue por una libreta nueva. Se sentó junto a la ventana y empezó a dibujar sin parar. Líneas sueltas, trazos agudos, telas que aún no existían. La creatividad le estallaba entre los dedos. Era emocionante. Era visceral. Era superador. No sabía aún qué haría con todo eso, pero intuía que había comenzado algo grande. Una chispa. Y mientras la ciudad dormía, Clara seguía dibujando. No por Tomás. No por vengarse. Por ella. Por la mujer que había dejado de escuchar su voz interior. Esa noche, mientras terminaba su tercer boceto, dejó el lápiz a un lado, miró el papel y susurró algo con una mezcla de furia y calma. Esto apenas comienza. Aquel cuaderno viejo no era solo un objeto polvoriento, era un pedazo de alma atrapado en papel. Clara lo hojeaba como quien lee las memorias de una vida que ya no existe. Allí estaban sus primeras ideas, cuando aún creía que podía crear algo bello, algo suyo. Tomás solía decir que la moda era para niñas aburridas. Y Clara, en su afán de amar y agradar, lo creyó. Guardó los lápices. Guardó los sueños. Guardó partes de sí misma. Años después, en ese altillo silencioso, entendía que cada trazo era una cicatriz no sanada. Y ahora dolían, pero también despertaban.
La traición duele, sí. Pero hay un tipo de traición aún más cruel, la que uno comete contra sí mismo. Clara se había traicionado durante años, enterrando lo que la hacía vibrar. Había elegido el rol de esposa perfecta, aunque le apretara como un vestido 2 tallas más pequeño. Esa noche, con el cuaderno en el regazo, supo que algo debía cambiar. Y no un cambio tibio. No una terapia ni un viaje de spa. No un giro total. Uno emocionante, irreversible. Un cambio que empezara en sus manos, en sus líneas, en su visión. Su estilo aún estaba dormido. Pero respiraba. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer. Se duchó con calma, se peinó como hacía años no lo hacía y preparó café. Tomás dormía profundamente. Clara buscó su laptop y comenzó a investigar cursos de diseño. Nada sofisticado. Nada pretencioso. Solo una chispa. Encontró uno en el Centro Cultural del barrio, Introducción al diseño de moda, del boceto a la tela. Los martes y jueves, por la tarde. Perfecto. Cerró el portátil y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire olía diferente. A posibilidad. A independencia. A algo superador. Tomás notó el cambio, claro. No era tonto. ¿Y esa sonrisa? Preguntó, mientras se ajustaba la corbata. Me inscribí en un curso. Diseño de moda, respondió Clara, como quien informa algo trivial. Él rió con ese tono condescendiente que tanto conocía. ¿Diseño? ¿Otra vez con eso? Pensé que ya había superado esa fase. No era una fase, contestó Clara, sin levantar la voz. Era yo. Y esa respuesta bastó para que Tomás se quedara sin palabras. Por primera vez, no supo qué decir. Las primeras clases fueron un choque hermoso. Clara se sintió torpe, fuera de ritmo, mayor que las demás, pero libre. Sus manos temblaban al sostener el lápiz. No porque dudara de sí misma, sino porque sentía que estaba tocando algo sagrado. Algo que le habían arrancado. Conoció a gente nueva, jóvenes llenos de ideas, profesoras apasionadas. Nadie la conocía como la esposa de Tomás. Era solo Clara. Con sus errores, sus dudas, su emoción. El aula se convirtió en su refugio. Su nuevo espacio. Allí, nadie sabía de su traición ni de su dolor. Solo veían su talento. Una de sus profesoras, Inés Robledo, era una diseñadora retirada con mirada afilada y alma de fuego. Desde el primer día se fijó en Clara. Tienes pulso. Y tienes verdad, le dijo una tarde, mientras revisaba sus bocetos. Tengo cicatrices, respondió Clara. Mejor. Los vestidos más bellos nacen de las costuras que más duelen. Ese fue el comienzo de una relación que se volvería vital. Inés no solo sería guía. Sería espejo, aliada, y, sin saberlo, cómplice en la reconstrucción de su alumna más inesperada. En casa, Clara seguía dibujando. Cada noche, en lugar de cenar en silencio con Tomás, se perdía en sus telas mentales. Sus diseños eran salvajes, femeninos, elegantes, rotos, fuertes. Eran ella. Sin máscaras. Y aunque todavía no sabía hacia dónde iba todo eso, lo sentía en la piel, era su camino. No buscaba fama ni venganza. Buscaba verdad. Esa verdad que Tomás siempre intentó disolver con sus comentarios pequeños y su risa apagadora. Pero ahora ya no había marcha atrás. Clara había abierto una puerta interna. Y no pensaba cerrarla. Una noche, mientras Tomás veía una serie cualquiera en el sofá, Clara terminó un diseño que la dejó sin aliento. Era un vestido inspirado en el que Lucía había usado aquella noche de la fiesta. Pero este era distinto. Tenía los hombros rotos, el torso al descubierto y costuras visibles, como cicatrices orgullosas. Era simbólico. Era brutal. Era hermoso. Clara lo miró y sintió un escalofrío. Porque sin planearlo, había comenzado a crear desde la herida. Y ese dolor ya no era solo suyo. Clara ya no era la misma, aunque aún no lo notaran del todo. Su forma de moverse, de hablar, incluso de elegir qué ponerse, había cambiado. Ya no buscaba aprobación en los ojos de Tomás. Vestía para ella, pensaba para ella, soñaba para ella. Cada decisión tenía un propósito íntimo, reconstruirse. Por dentro y por fuera. Tomás, acostumbrado a una esposa servicial, comenzó a sentirse desplazado. Clara, sin decirlo,
lo había ido retirando de su centro emocional. Y cuando un hombre controlador deja de ser el protagonista de su pareja, se inquieta. Una tarde cualquiera, mientras ella se probaba un pañuelo color mostaza frente al espejo, él la observó con el ceño fruncido. ¿Vas a salir?, preguntó con esa voz tibia que usaba cuando intentaba sonar casual. Sí, con unas compañeras del curso. Vamos a una exposición de diseño textil, respondió Clara sin girarse. ¿Y desde cuándo vas a exposiciones? Clara sonrió apenas. Desde que dejé de preguntarme si podía hacerlo. Tomás no respondió. Y ese silencio, a ella, le supo a gloria. Los días pasaban y la presencia de Clara comenzaba a ser otra. Ya no era un adorno silencioso en los eventos sociales de Tomás. Tampoco era la mujer que lo esperaba con la cena servida. Ahora tenía agenda, compromisos, ideas propias. Y eso lo descolocaba. Ella ya no lo perseguía con preguntas. No lo buscaba. No necesitaba su validación. Esa distancia nueva era más poderosa que cualquier discusión. Y Clara lo sabía. A veces, el arma más devastadora es la indiferencia. Lucía, al ver que Tomás se mostraba inquieto, decidió intervenir. Le escribió a Clara un mensaje lleno de azúcar. Hola, prima. Me encantaría que tomáramos un café un día de estos. Me da la impresión de que nos estamos alejando y eso me entristece. ¿Podemos hablar? Clara leyó el mensaje varias veces. Sintió la falsedad en cada letra. Pero sonrió. Porque cuando el enemigo quiere acercarse, es que empieza a sentir miedo. Y Clara ya no era inocente. Había algo emocionante en saber que ahora era ella quien incomodaba. Respondió con elegancia. Por supuesto, Lucía. Me encantará verte. Avísame cuando te va bien. Tomás notó la sonrisa de Clara al escribir. ¿Con quién hablas? Con tu prima. Dice que me extraña, dijo, sin alzar la mirada del celular. Él hizo una pausa. ¿De verdad vas a verla? Clara lo miró, directa. Claro. Tengo curiosidad por lo que tiene para decirme. Y volvió a su café. Como si nada. El día del encuentro llegó. Lucía apareció con su aire sofisticado y ese perfume que siempre dejaba una estela innecesaria. Se sentaron frente a frente en una terraza pequeña del centro. Clara, estás radiante, dijo Lucía, con una sonrisa plástica. Gracias. Se llama Paz. Viene en frascos pequeños, pero dura bastante. Lucía tragó saliva. Quiso hablar de banalidades, pero Clara fue directo al punto. Dime, ¿qué es lo que realmente quieres? Y ahí, Lucía titubeó. El teatro no le estaba funcionando. Solo quería asegurarme de que estuviéramos bien, mintió Lucía, forzando una lágrima. Tú y yo nunca estuvimos bien, Lucía. Solo que antes fingía no ver lo obvio, respondió Clara, con calma. Lucía bajó la mirada. Tomás y yo. No hace falta que lo digas. Ya lo vi todo. Silencio. Pesado. Incómodo. Clara se levantó, pagó la cuenta y dijo algo que heló el aire. Lo que no sabes, prima, es que yo también estoy empezando algo nuevo, y tú estás incluida. Y se fue, dejándola sentada, tragándose su propia sombra. Esa noche, mientras Tomás hojeaba una revista en la sala, Clara subió al estudio, sacó su libreta y comenzó un nuevo diseño. Este era diferente. Más agresivo, más estructurado. Con telas duras, cortes asimétricos, un aire de batalla elegante. Lo llamó la mujer que él no conoce. Porque eso era ella ahora. Ya no era la esposa moldeable, la figura decorativa. Era una creadora, una mujer que había nacido de su propia ruina. Y aunque aún faltaba camino, sabía que estaba frente a algo superador. Inmenso. Y peligrosamente imparable. El aula del Centro Cultural se convirtió en el nuevo refugio de Clara. No era grande ni moderna, pero tenía ese aire de lugar donde pasan cosas importantes. Allí no era la señora de Tomás. No era la esposa de. Era solo Clara, con su cuaderno de bocetos, su mochila vieja y su lápiz siempre en la mano. Había algo emocionante en volver a sentirse aprendiz. En equivocarse. En recibir una crítica sin miedo. Las demás compañeras la miraban con respeto. Pero fue una profesora la que realmente cambió el curso de su historia, Inés Robledo. Inés tenía una presencia fuerte. No gritaba, no imponía.
Solo hablaba con verdad. Había sido una diseñadora conocida en los 90, hasta que un accidente familiar la alejó del foco. Ahora enseñaba con pasión, como si cada clase fuera una oportunidad para sembrar poder en otras mujeres. Cuando vio los primeros bocetos de Clara, alzó una ceja. «Tienes algo», dijo sin más. Clara no supo si era un elogio o una advertencia. Pero se sintió vista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba por lo que era, no por lo que representaba. Los días pasaban y Clara absorbía todo como una esponja. Terminaba los ejercicios antes que nadie, se quedaba dibujando hasta tarde, preguntaba sin miedo. Sus diseños eran cada vez más intensos. Con líneas que parecían heridas, pero también alas. Inés notó eso. «Tus dibujos tienen historia», le dijo un martes. «No solo formas. Hay dolor ahí. Y fuerza». «¿Eso es bueno?», preguntó Clara. «Es necesario», respondió Inés. Y desde entonces, Clara entendió que el arte no es solo belleza. Es cicatriz transformada. Mientras tanto, en casa, Tomás empezaba a sentir que algo se le escapaba de las manos. No era un grito. No era una pelea. Era el silencio. Clara estaba, pero no estaba. Su cuerpo seguía allí, pero su alma se había mudado. Ella lo escuchaba sin oírlo. Lo miraba sin verlo. Y eso lo inquietaba más que cualquier reclamo. «¿Estás bien?», preguntaba él a menudo. «Nunca estuve mejor», respondía ella con serenidad. Y esa calma lo aterraba. Lucía también notaba los cambios. En un almuerzo de domingo, se inclinó hacia Tomás y le susurró al oído. «Ella está distinta. Más, no sé. Más segura». «¿Y eso es malo?». «Eso es peligroso», respondió ella, apretando la copa de vino con los dedos. Porque cuando una mujer empieza a amarse a sí misma, el mundo entero se incomoda. Clara ya no necesitaba ni confrontarlos. Su mera presencia los desarmaba. Como un espejo demasiado claro. Demasiado honesto. En el curso, Inés comenzó a prestarle especial atención. Le pedía ayuda para corregir trabajos, la invitaba a cafés después de clase. Clara no entendía qué había provocado esa conexión tan rápida, pero la agradecía. Inés se convirtió en una mentora, pero también en una aliada emocional. «Yo también fui traicionada», le confesó una tarde. «Y también renací. Pero más fuerte. Más verdadera». Clara la miró con admiración. «¿Y alguna vez se deja de doler?». «No», dijo Inés. «Pero aprendemos a coser por encima. Y con eso, hacemos arte». Esa noche, Clara diseñó una blusa inspirada en su primera conversación con Inés. Tenía cortes en forma de hojas rotas, mangas amplias como abrazos no dados, y una espalda abierta, como si no tuviera miedo de mostrar lo que le dolía. Lo llamó presencia invisible. Porque así se había sentido durante años, en la habitación, pero ignorada. En la mesa, pero callada. En el matrimonio, pero sola. Y ahora, por fin, su presencia empezaba a hacerse notar. No con ruido. Con verdad. Con voz propia. El dibujo quedó sobre la mesa del estudio, junto a una nota escrita a mano. Hay formas de venganza que no gritan. Solo se visten y desfilan. Y con eso, Clara entendió algo poderoso, no necesitaba exponerse para herir. Solo tenía que brillar. Porque cuando una mujer superadora se levanta, su luz se convierte en la sombra más larga para aquellos que intentaron apagarla. El día que Clara conoció a Marcela fue uno de esos encuentros que parecen casuales, pero que la vida te envía con precisión quirúrgica. Fue en una charla sobre textiles sostenibles, organizada por Inés. Marcela era una mujer de mirada directa, sin filtros y con una energía que parecía venir de cicatrices bien curadas. Durante un café, comenzaron a hablar de diseño, de moda y de experiencias. Clara no sabía aún que esa mujer tenía una historia entrelazada con la suya. Pero lo intuyó. Porque entre mujeres que han sido heridas por los mismos hilos, la conexión es inmediata. «Trabajé 5 años en la empresa de tu marido», dijo Marcela, mirando su taza. «Hasta que me echaron». Clara levantó la vista, intrigada. «¿Por qué te echaron?». Marcela sonrió con una amargura seca. «Porque dije que Lucía era una víbora con piel de seda, y lo dije frente a los accionistas». Clara rió por primera vez en mucho tiempo con esa fuerza que viene del reconocimiento. «Debiste gritarlo más fuerte».
Ya lo harás tú, respondió Marcela, como si viera el futuro. Las dos mujeres comenzaron a verse con frecuencia. Compartían ideas, tejidos, frustraciones y risas. Marcela tenía un talento brutal para la imagen, el marketing, el posicionamiento. Todo lo que Clara necesitaba para llevar sus diseños al siguiente nivel. Fue cuestión de días para que ambas se entendieran con una mirada. Marcela no solo creía en el talento de Clara. Creía en su historia. Y eso lo cambiaba todo. Porque cuando alguien cree en tu dolor, te impulsa como nadie. Y Clara, por primera vez, se sentía empujada hacia algo emocionante. Decidieron formar un equipo. Marcela sería su asesora de imagen, su apoyo estratégico. Juntas comenzarían a construir algo sin nombre aún, pero lleno de fuego. Un proyecto con alma, con propósito, con grito contenido. Lo mejor de todo es que Clara aún era un fantasma en el mundo empresarial de Tomás. Un susurro que no inquietaba, todavía. Vamos a entrar por la puerta de atrás, dijo Marcela. Y cuando se den cuenta de que eres tú, ya será tarde. Clara no respondió. Solo asintió. Porque esa frase le supo a justicia. En una tarde lluviosa, mientras ordenaban documentos en casa de Clara, Marcela sacó una carpeta gris. ¿Y esto?, preguntó Clara. Una joyita que guardé cuando me echaron. La carpeta estaba llena de informes internos, registros contables y correos impresos. Todo apuntaba a movimientos dudosos dentro de la empresa de Tomás. Clara lo hojeaba en silencio. Papeles que hablaban solos. Fechas, nombres, cuentas, y el de Lucía parecía más de lo que debería. La traición ya no era solo matrimonial. Era profesional. Era estructural. Era profunda. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó Clara, intentando no temblar. La prueba de que no te quitaron solo un hombre. Te quitaron espacio, poder, voz, futuro. Clara cerró la carpeta y la sostuvo con fuerza. ¿Y tú, por qué lo guardaste? Marcela la miró sin vacilar. Porque sabía que un día ibas a despertar. Solo estaba esperando que lo hicieras. Clara se quedó callada. Porque esa respuesta le cayó como un relámpago en el centro del pecho. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, sintiendo una mezcla de rabia y adrenalina difícil de explicar. Tenía en sus manos las pruebas de que su matrimonio había sido, en parte, una fachada. Un disfraz cómodo para un hombre que solo quería control. Lucía no solo era una traidora sentimental. Era cómplice de una estructura que la había silenciado durante años. Y eso ya no era una simple herida de amor. Era una guerra con forma de vestidos. Clara tomó el cuaderno de bocetos y escribió una sola palabra en la portada. Renacer. Al día siguiente, Inés las reunió a las dos en su taller. Clara, Marcela e Inés. 3 mujeres de generaciones distintas, pero con el mismo brillo en los ojos. Tengo contactos. Conozco gente. Si ustedes están listas, yo las respaldo, dijo Inés, con su tono firme. Marcela se giró hacia Clara. ¿Estás lista? Clara respiró hondo. El aire le supo a vértigo. A justicia. A revolución. Estoy lista para convertirme en todo lo que intentaron apagar. Las hojas del dossier tenían un olor viejo, a oficina cerrada, a secretos acumulados. Clara las miraba una a una como si le estuvieran contando un cuento cruel que ella misma protagonizaba. No eran suposiciones. Eran datos fríos, fechas, transferencias. Movimientos de dinero que pasaban por Lucía como por un filtro elegante. Nombres de empresas fantasmas. Contratos inflados. Todo había estado ahí, escondido tras la fachada impecable de la firma que Tomás dirigía con tanto orgullo. Y ella, todo ese tiempo, había sido la esposa sonriente en las fotos de aniversario. La que traía las copas. La que callaba. Marcela le explicaba con claridad de bisturí. Lucía era la pieza clave. Su apellido, su cara dulce, su rol de familiar. Perfecta para que nadie sospechara. ¿Y Tomás?, preguntó Clara, ya con un nudo en el estómago. Tomás diseñó el tablero. Ella jugaba las fichas. Clara cerró los ojos por un segundo. Su mundo, otra vez, se volvía a romper. Pero esta vez no había llanto. Había furia. Había claridad. Había una mujer a punto de encender su propia revolución. Esa noche,
Clara se encerró en el estudio. No cenó. No respondió mensajes. No puso música. Solo abrió su cuaderno y comenzó a dibujar. Cada trazo era un grito. Cada línea una forma de canalizar el dolor. Bocetó una serie de vestidos con cortes bruscos, telas duras, cierres expuestos. No buscaba belleza. Buscaba verdad. No eran piezas de moda. Eran manifiestos. Pensó en llamarlos traición. Pero luego lo cambió. No quería darles tanto protagonismo a ellos. Lo llamó reescritura. Porque lo que hacía no era venganza. Era volver a contarse a sí misma, desde el inicio. Al día siguiente, Inés y Marcela llegaron con más documentos. «Hay algo más», dijo Inés, mientras colocaba un sobremanila sobre la mesa. «¿Más?», preguntó Clara, agotada emocionalmente. «Esto es lo peor», respondió Marcela, abriendo el sobre. «Tu nombre aparece en varios informes como justificativo de gastos». Clara no entendía. ¿Qué tipo de justificativo? Te usaban como pantalla. Como sociedad conyugal. Pero tú nunca firmaste nada. Y ahí, todo cambió. Ya no era una mujer traicionada. Era una mujer utilizada. La traición tenía muchos rostros, y Clara los estaba conociendo uno a uno. El de la amante disfrazada de prima. El del esposo sonriente que era capaz de manipular hasta los papeles legales. El de ella misma, la versión ingenua que creyó que el amor era renunciar a su voz. Pero también empezaba a conocer otro rostro, el suyo. Uno nuevo. Más firme, más claro, más consciente. Y ese rostro era emocionante. Era feroz. Clara se sentía como una mujer que al fin había encontrado el espejo correcto. Uno que no deformaba. Uno que no mentía. Tenemos que pensar en cómo actuar, dijo Marcela. Actuar sin ensuciarnos, agregó Inés. Con estrategia. Clara respiró profundo. No vamos a denunciar nada todavía. ¿Entonces qué?, preguntó Marcela. Clara sonrió con ese fuego nuevo en los ojos. Vamos a exponerlos. Pero no con palabras. Con arte. Con elegancia. Y así nació la semilla de su venganza superadora. Las tres se quedaron en silencio, compartiendo café y planes. Inés ya hablaba con contactos del mundo de la moda. Marcela preparaba una estrategia de imagen. Clara diseñaba sin parar. Todo se estaba tejiendo, hilo por hilo, sin que Tomás ni Lucía sospecharan. ¿Crees que va a dolerles?, preguntó Marcela. No lo sé, respondió Clara. Pero va a dolerles ver quién soy ahora. Porque el mayor castigo para quien te quiso romper, es ver que floreciste más allá del daño. Esa noche, antes de dormir, Clara releyó los informes una vez más. Luego los guardó en una caja de madera que tenía desde su infancia. La cerró con llave. No por miedo. Por respeto. Porque ese capítulo ya estaba escrito. Y ahora, le tocaba escribir el siguiente. Un capítulo donde ella sería autora, protagonista y diseñadora de su destino. El nombre de la marca le vino como un susurro mientras lavaba los pinceles, reescritura. No quería algo pretencioso, ni demasiado evidente. Quería algo que hablara de ella sin tener que decir su nombre. Marcela sonrió cuando lo oyó. Inés simplemente asintió, como si supiera que esa palabra encerraba una historia. Y así, casi en silencio, nació el proyecto. Clara registró el nombre con un seudónimo, creó una pequeña web, abrió una cuenta de Instagram. Todo era discreto. Casi invisible. Pero tenía pulso. Tenía alma. Y lo más importante, tenía intención. La primera colección estaba compuesta por 5 piezas. 5 gritos. 5 cicatrices elegantes. Cada vestido llevaba en su interior una frase escondida. No bordada. No visible. Cosida a mano, como quien guarda un secreto en el forro del alma. No te necesito para valer. Ya no te escucho. No soy tu sombra. Traición no es final. Soy mía. Esas eran las frases. Clara no se lo dijo a nadie. Ni siquiera a Marcela. Era su manera de firmar cada diseño. Como una carta muda a quienes intentaron apagarla. Porque a veces, los superadores silencioso. Publicaron las fotos de la colección en redes. Marcela hizo magia. Inés llamó a 2 contactos que aún confiaban en su ojo.
Una de las piezas fue usada por una influencer que no sabía quién era la diseñadora detrás del seudónimo. En una semana, la cuenta tenía más de 5.000 seguidores. El algoritmo hizo su parte. Pero el resto fue mérito de la historia que cada prenda contaba. Porque el arte que nace de una herida auténtica, se reconoce. Las mujeres comenzaban a escribirle mensajes: gracias por crear algo que me representa. Lloré con tu vestido rojo. Me sentí vista. Clara leía cada mensaje con el corazón apretado. Había algo profundamente emocionante en ver que su dolor no era solo suyo. Que otras también habían callado. Que otras también necesitaban decir: yo también sobreviví. No tenía que mencionar a Tomás. No hacía falta hablar de Lucía. Su colección hablaba sola. Y hablaba fuerte. Clara ya no necesitaba destruir a nadie. Solo necesitaba construir algo tan sólido, tan honesto, que eclipsara todo lo demás. Y eso era justo lo que estaba ocurriendo. Sin escándalos. Sin portadas. Pero con propósito. Una tarde, mientras organizaban pedidos, Marcela irrumpió en la sala con una revista en la mano. «Te tengo una joya», gritó, agitando las hojas. «¿Qué pasó?» «Tu vestido negro. El que usó la influencer». Apareció en la sección de tendencias de la revista Pasarela Moderna. Clara tomó la revista como si fuera de cristal. Allí estaba su diseño. Bajo el título, la marca anónima que está reescribiendo el lenguaje de la moda femenina. Fue como si una parte de ella se hubiese impreso en papel. Y lo más dulce, Tomás leía esa revista todas las semanas. No le dijo nada. Guardó la revista en un cajón. Pero ese detalle se le quedó en la garganta como una risa que uno no puede soltar. Porque hay venganzas que no necesitan gritar. Solo necesitan existir. Y Clara estaba existiendo más fuerte que nunca. Esa noche, en la cena, Tomás hojeó otra edición sin sospechar nada. ¿Has oído hablar de esta marca nueva? ¿Reescritura?, preguntó distraído. Clara levantó la vista y sostuvo la mirada. Me suena, debe ser interesante, dijo, sin pestañear. Y volvió a su ensalada. Inés propuso entonces dar el siguiente paso. ¿Qué te parecería participar en una pasarela en Guadalajara? Es pequeña, pero con prensa. Y contactos. Clara se quedó pensativa. ¿No es muy pronto? Nunca es pronto para una mujer que ya caminó por el fuego, dijo Inés con voz de oráculo. Marcela ya estaba buscando hoteles. Clara no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y esa noche, en su cuaderno de bocetos, escribió: primeros puntos. Porque por primera vez, sentía que estaba cosiendo su propia historia. Así, en silencio, Clara comenzó a trazar una línea que no tenía retorno. Ya no era una mujer en pausa. Era una creadora en movimiento. Una autora de su identidad. Una diseñadora de su destino. Y aunque aún no lo sabía, ese primer desfile sería más que un paso profesional. Sería el inicio de una etapa superadora que la llevaría directo al centro de lo que algún día la destruyó. Pero esta vez, vestida de sí misma. El cóctel de moda se celebraba en un salón elegante del centro. Clara fue invitada como diseñadora revelación, bajo su nombre real por primera vez. No era el evento más grande del país, pero sí el más simbólico. Marcela le insistió. Tienes que ir. Es el momento. Clara respiró hondo. Se puso uno de sus diseños, un vestido azul marino de líneas limpias, con un lazo rojo que cruzaba el pecho como una cicatriz elegante. No necesitaba logotipo. Ella era la firma. Cuando entró al lugar, las miradas se giraron. Algo en su presencia exigía ser notado, pero sin pedir permiso. Tomás estaba allí. Lucía también. Y ambos la vieron al mismo tiempo. Fue como una escena detenida en el aire, las copas, las luces, el murmullo de fondo. Tomás parpadeó 2 veces, como si no creyera lo que veía. Lucía sonrió de forma automática, con esos dientes perfectamente alineados que ya no impresionaban. Clara avanzó con calma, como si estuviera en pasarela. Se acercó a la mesa de bebidas, pidió un vino tinto, y brindó en silencio, consigo misma. Y en ese momento, por dentro, algo vibró. No era nerviosismo. Era poder. Lucía fue la primera en moverse. Se acercó con su andar calculado, ese que parecía coreografiado. Clara,
Estás irreconocible, dijo con dulzura envenenada. ¿De verdad? Yo me siento más yo que nunca, respondió Clara, sin quitarle la sonrisa. Lucía hizo una pausa. ¿Qué haces aquí? Me invitaron. Resulta que algunas personas creen en mí, dijo Clara, saboreando cada palabra como un postre prohibido. Lucía parpadeó. La pose temblaba. Tomás se acercó después, como quien se arriesga al borde de un abismo. No sabía que estabas de vuelta en esto. Nunca me fui. Solo me detuve un tiempo. ¿Te ves bien? Gracias. El abandono también florece, respondió Clara. Él no supo qué contestar. Estaba viendo a una mujer que ya no lo necesitaba. Y eso lo desconcertaba más que cualquier reproche. Porque la libertad que no se suplica, es la que más duele. Mientras tanto, Inés entró al evento como quien entra a una ceremonia. Se acercó a Clara con su andar firme. Ven, te quiero presentar, le dijo. Y la llevó directo a un grupo de periodistas de moda. Ella es Clara Jiménez. La nueva promesa de la moda mexicana. Tomás lo escuchó todo desde la distancia. No entendía nada. Clara no solo estaba allí, estaba brillando. Y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Marcela, con una copa en la mano, se le acercó por detrás y le susurró al oído. Ese es el sonido de tu nombre volviendo a tener sentido. Clara se rió, sin mirar atrás. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después. No había hecho ningún escándalo. No había revelado aún lo que sabía. Pero su sola presencia ya incomodaba. Y eso, para empezar, era suficiente. La guerra elegante ya había comenzado. Esa noche, al llegar a casa, Clara dejó los zapatos junto a la puerta, se desmaquilló con calma y se sirvió un té. Estaba agotada, pero plena. Nadie había dicho te felicito con sinceridad. Nadie la había abrazado con emoción verdadera, salvo su equipo. Pero eso no le importaba. Porque había cruzado un límite sin retorno. Había entrado en el mundo de ellos, con sus propias reglas. Y no necesitaba validación. Ella era la validación. Esa noche escribió una frase en su cuaderno. La presencia es la mejor respuesta al olvido. El silencio entre Clara y Tomás se volvió una especie de contrato no hablado. Él intentaba recuperar rutinas, invitaciones a cenar, flores sin sentido, cumplidos aprendidos de memoria. Pero ya era tarde. Clara respondía con cortesía, pero no con el alma. Estaba presente, sí, pero ausente de él. Era como si su cuerpo viviera en la casa, pero su esencia habitara otro universo. Cada vez que él hablaba, ella escuchaba con la distancia de quien ya no se siente interpelada. Porque el desamor no llega con gritos. Llega en forma de indiferencia. Y eso, para Tomás, era nuevo. Y aterrador. Una noche, mientras cenaban, él se atrevió a preguntar. ¿Estás molesta conmigo? Clara lo miró como si le hablara en otro idioma. ¿Molesta? No. Estoy ocupada. Esa frase, tan simple, cayó como un golpe seco. Porque el desinterés duele más que el reproche. Tomás intentó cambiar de tema, pero ya no había punto de retorno. Clara no buscaba pelea. Tampoco reconciliación. Solo quería espacio. Y eso era algo que él no estaba acostumbrado a conceder. Porque siempre había creído que ella era de su propiedad emocional. Mientras tanto, Reescritura seguía creciendo. Inés organizaba reuniones estratégicas. Marcela cerraba alianzas. Clara diseñaba como una medium conectada a una fuente inagotable. Sus vestidos comenzaban a circular entre celebridades locales. Un blog de moda independiente la nombró el renacer más emocionante del año. Nadie sabía aún que detrás del nombre estaba esa mujer que antes pasaba desapercibida en los cócteles de Tomás. Pero la ola era imparable. Clara ya no necesitaba mostrar rabia. Su éxito hablaba por ella. Y era un éxito nacido del dolor, pero tejido con poder. Tomás empezó a preguntar discretamente. Quería saber quién era la diseñadora detrás de esa marca misteriosa que tanto sonaba. Buscó en registros, en redes, hizo llamadas. Pero no encontraba nada claro. Hasta que un día, al abrir un correo de invitación a un evento en Madrid, vio su nombre completo impreso con elegancia. Clara Jiménez. Directora creativa de Reescritura. Sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Madrid.
susurró en voz alta. Lucía lo miró desde la otra punta de la sala. Y supo que algo se les escapaba de las manos. Clara ya había recibido el correo con la invitación oficial. Una semana de la moda, con pasarela, prensa internacional y compradores. Un sueño que ella ni siquiera se había permitido soñar. Pero no lo celebró con gritos ni brindis. Se quedó en silencio, mirando la pantalla. En su interior, algo se quebraba y se reconstruía a la vez. Sabía lo que significaba. No solo profesionalmente, sino emocionalmente. Madrid era el epicentro de Tomás y Lucía. Y ahora, ella entraría allí por la puerta grande. No para destruir. Para brillar. Inés la abrazó con fuerza cuando lo supo. Ahora sí, esto se vuelve personal. Marcela aplaudió como una niña. Vamos a hacer historia. Pero a nuestra manera. Clara no dijo nada. Solo sintió. Dentro de ella había emoción, claro. Pero también una paz poderosa. No tenía necesidad de vengarse. Porque la venganza ya estaba ocurriendo, con cada paso que daba hacia su mejor versión. En casa, Tomás intentó tener una conversación profunda. Clara, ¿qué está pasando con nosotros? Ella cerró su laptop, lo miró con serenidad y dijo. Lo que tenía que pasar, ya pasó. Y con eso se levantó, se fue al estudio y volvió a sus bocetos. Tomás no la siguió. No podía. Porque por primera vez en su vida, no sabía cómo recuperarla. Y eso lo dejaba completamente solo. Esa noche, Clara escribió una frase en su libreta de inspiración. Las verdaderas rupturas no hacen ruido. Solo dejan espacio para florecer. Y con esa frase, empezó a diseñar su colección para Madrid. Una colección sin disculpas, sin miedo, sin permiso. Una colección que hablaría por ella. Porque a veces, la mejor forma de gritar es desfilar. Las invitaciones salieron una a una, impresas en papel marfil, con detalles dorados en relieve. Clara no quería algo ostentoso. Quería algo que hablara de elegancia, pero también de poder. Cada sobre llevaba un sello de cera con una letra R en el centro, reescritura. Marcela se encargó del envío. Inés revisó los nombres. Y Clara, con un gesto que le tembló apenas en las manos, añadió 2 destinatarios especiales, Tomás García y Lucía Valverde. Los sobres fueron preparados con el mismo cuidado con que se cuida una pieza afilada. No era provocación. Era invitación a una lección. El sobre llegó a casa una mañana de martes. Tomás lo encontró junto al periódico. Al principio no entendió de qué se trataba. Pensó que era un error. Pero al abrirlo, reconoció el diseño. La estética le sonaba. El estilo, la tipografía, la fuerza sutil del mensaje. Entonces vio el nombre. Clara Jiménez, directora creativa. Y por primera vez en mucho tiempo, se le cayó una copa de café de las manos. Lucía entró justo en ese momento. ¿Qué pasa? Tomás no respondió. Solo le extendió la invitación. Lucía leyó en silencio. ¿Nos invitó? Parece que sí. ¿Y vamos a ir? Tomás no respondió enseguida. Lucía se mordió el labio inferior. Esto no es una invitación, Tomás. Es una declaración. Y lo era. Porque el evento no era solo una pasarela. Era una escena cuidadosamente armada donde Clara no necesitaba decir, mírenme. Solo se limitaría a estar. Y eso, en su mundo, lo decía todo. Marcela no dejó pasar la oportunidad. ¿Y el detalle? Le preguntó mientras cerraban el último sobre. Clara sonrió con ese aire suyo, nuevo, sólido. Aquí está, respondió, sacando un pedacito de tela cosido a mano, que iría dentro del sobre de Tomás. Un fragmento del primer vestido que él le prohibió hacer. Una tela verde esmeralda, con una puntada roja, como una herida cerrada. Para que recuerde lo que intentó apagar, dijo Clara, mientras doblaba el pedazo de tela como quien dobla un recuerdo. Y lo colocó en el sobre sin pestañear. El sobre de Lucía también llevaba un mensaje oculto. Una tarjeta con una sola frase, bordada en hilo dorado. Tu envidia me vistió. Marcela rió al verla. Inés solo levantó una ceja. Clara no buscaba humillar. Pero tampoco pretendía olvidar. El arte tenía formas de devolver lo que se le quitó al alma. Y ella no iba a callar más. No con insultos.
sino con símbolos. Eso era lo más superador, convertir el daño en diseño. Tomás caminaba por la casa como un hombre perdido. ¿Qué quiere con esto?, se preguntaba en voz alta. Lucía estaba tensa, en silencio. No te das cuenta, ya no quiere nada de ti. Eso es lo peor. Tomás la miró con furia. ¿Y si nos expone? Lucía tragó saliva. Si lo hace, se acabó todo. Y por primera vez, el miedo se instaló en sus pupilas. Mientras tanto, Clara colgaba en su estudio un tablero de corcho con la palabra Madrid en el centro. Fotos, telas, frases sueltas y recortes comenzaban a formar un mosaico. La colección tenía título: Las mujeres que callaron demasiado. Cada diseño tendría una historia. Cada paso en pasarela, una confesión. No haría discursos. No haría denuncias. Solo se presentaría, completa. Porque esa era la mayor victoria, estar ahí, viva, brillante, indetenible. Madrid la recibió con un cielo gris y un viento suave que parecía barrer lo viejo del aire. Clara bajó del avión con el corazón en calma, pero con el estómago lleno de mariposas afiladas. No era la misma que había visto esta ciudad por primera vez, años atrás, cuando vino acompañando a Tomás en uno de sus congresos. Esta vez no venía a acompañar a nadie. Venía como autora. Como fuerza. Como voz. El chofer la esperaba con un cartel que decía Clara Jiménez, reescritura. Y al verlo, se le apretó el pecho. Era real. Estaba ocurriendo. Y era emocionante hasta el vértigo. El hotel era sobrio, elegante, sin pretensiones exageradas. Clara entró con paso firme, flanqueada por Marcela e Inés. Cada una con una maleta y una historia. El lobby la reconoció. No por fama, sino por aura. Porque hay mujeres que, después de romperse, caminan como si sus pasos tejieran suelo nuevo. Subieron al último piso, se instalaron sin hablar mucho. No hacía falta. La tensión era dulce. Madrid no era un escenario más. Era el corazón del imperio que una vez la silenció. Y ahora, por fin, era ella quien escribía el guión. Los días previos al desfile fueron una danza entre telas, correcciones, entrevistas y repeticiones. La colección estaba completa, pero no terminada. Porque cada vez que Clara tocaba una prenda, la volvía más íntima. Añadía detalles. Pulía simbolismos. A veces bordaba a mano palabras que solo ella entendía. Invisible, frenada, suficiente. Las costureras respetaban su ritmo como quien observa un ritual. Inés decía que cada pieza parecía respirar. Marcela organizaba los horarios con precisión militar. Todo tenía que estar impecable. Porque esto no era solo moda. Era memoria desbordada. Los medios empezaban a hablar. ¿Quién es Clara Jiménez? ¿Por qué nadie sabía de ella hasta hace 6 meses? ¿Qué hay detrás de reescritura? Las preguntas circulaban como fuego. Algunas notas de prensa intentaban buscar escándalo, relacionarla con figuras del empresariado. Clara no respondía. No negaba. No explicaba. Solo preparaba. Porque entendía algo que muchos no, el poder de una historia contada en silencio. La traición se había convertido en arte. Y ella no necesitaba justificar su lugar. Lo había ganado con cada hilo que cosió sobre su propia piel. En el backstage del desfile, las modelos la miraban con respeto. No era solo la diseñadora. Era la fuente. La energía. Cada una llevaba un vestido que contaba algo que Clara vivió, o que muchas habían vivido. ¿Qué significa este bordado?, preguntó una de ellas, señalando un hilo rojo en su falda. Clara sonrió. Es una cicatriz que no se esconde. Y esa frase se convirtió en lema. Porque todas entendieron que no estaban usando ropa. Estaban desfilando verdades. Esa noche, en su cuarto, Clara preparó la última pieza. Un vestido blanco, con espalda descubierta, costuras expuestas y una frase bordada por dentro, justo en el forro. Callé demasiado, pero ya no. Lo dejó colgado junto a la ventana. El viento lo movía levemente, como si lo acariciara. Marcela entró en silencio, lo vio y se emocionó. Ese es el vestido. Ese es el cierre, respondió Clara. Y por dentro supo que, sin importar lo que ocurriera al día siguiente, ya había ganado algo mucho más importante que reconocimiento, había recuperado su voz.
Tomás y Lucía también estaban en Madrid. Llegaron un día antes del evento. Se alojaron en un hotel cercano al centro de convenciones. El ambiente entre ellos era espeso. Nadie hablaba demasiado. Tomás no dormía bien. Lucía revisaba redes con ansiedad. Sabían que algo iba a pasar. Pero no sabían qué. Ni cómo. Ni cuándo. Y esa incertidumbre los corroía como un ácido lento. ¿Y si habla? Preguntó Lucía. No lo hará, respondió Tomás, sin mucha convicción. Pero en el fondo, ambos temían lo mismo, que Clara no dijera nada, y que eso fuera peor. La sala estaba repleta. Prensa internacional, figuras del mundo de la moda, críticos, celebridades. Pero Clara no se dejó intimidar. Caminaba entre bambalinas con una serenidad que parecía ensayada, pero era real. Era la calma de quien ya no espera aprobación. De quien sabe que su lugar no es prestado. Inés la acompañaba con ojos brillantes. Marcela supervisaba que cada modelo estuviera lista. Y Clara, solo respiraba. Hoy no desfilan vestidos, dijo en voz baja. Hoy desfilan heridas que aprendieron a caminar erguidas. Y con esa frase, las luces bajaron. El silencio se hizo. Y la música comenzó. El desfile inició con una pieza negra, estructurada, con pliegues cerrados como murallas. Seguida por otra de líneas rectas, rígidas, grises. Luego, poco a poco, los diseños empezaron a abrirse. A mostrar cortes. Transparencias. Bordados casi invisibles. Cada prenda parecía contar una historia en forma de costura. No había colores brillantes, pero sí profundidad. Texturas que susurraban. Dobladillos que gritaban. El público estaba hipnotizado. Algunos entendían el lenguaje. Otros solo sentían el impacto. Porque había algo en el aire que no se podía explicar con palabras. Clara miraba desde un rincón. No sonreía. No lloraba. Solo observaba, como quien mira una versión de sí misma caminando por primera vez. Cada modelo, cada paso, era un eco de su historia. No buscaba aplausos. Buscaba que se entendiera. Que se sintiera. Es poesía muda, susurró Inés a un fotógrafo que no podía dejar de mirar. Lucía estaba en primera fila. Tensa. Fría. Casi pálida. Tomás intentaba disimular incomodidad, pero se le notaba en el cuello rígido, en los dedos temblorosos. Ninguno de los dos imaginaba lo que venía. La pieza final entró con un foco puntual. Era el vestido blanco. El que Clara terminó en la habitación del hotel. La modelo caminó lenta, con la espalda recta, mientras la tela flotaba tras ella como una bandera de tregua o de guerra. En la parte frontal, discreto, un bordado rojo, una cicatriz en forma de línea. Simple. Elegante. Brutal. Y aunque nadie lo veía, en el interior del forro estaba la frase que lo unía todo. Callé demasiado, pero ya no. Esa era la firma. No visible. Pero viva. Como tantas mujeres. El aplauso fue inmediato, pero contenido. Como si la audiencia no quisiera romper el hechizo. Clara salió al final, vestida de negro, con una chaqueta minimalista. No saludó con exageración. Solo hizo una pequeña reverencia. Y en el fondo de la sala, una mujer se levantó y gritó. Gracias por hablar por todas. Entonces, sí. El aplauso fue un rugido. Clara cerró los ojos. No para saborear el éxito, sino para proteger ese instante sagrado. Porque lo que había hecho no era solo un desfile. Era un acto de sanación colectiva. Tomás no pudo aplaudir. Estaba paralizado. Porque en cada prenda había fragmentos de frases que él mismo había dicho. Clara no lo había expuesto con nombres. Lo había expuesto con verdades. ¿Te diste cuenta?, preguntó Lucía, casi en un susurro. Sí, dijo Tomás, sin levantar la vista. Es sobre nosotros. Lucía se mordió los labios. No dijo una sola palabra. No le hizo falta. Cuando todo terminó, Clara se retiró al backstage sin hablar con nadie. Se abrazó a Inés. Lloraron sin ruido. Marcela entró con una copa de champaña. A tu voz, dijo. Que nunca más se calle. Y brindaron las tres. Sin escándalo. Sin prensa.
Solo mujeres que sabían lo que era perderse y volver. Porque eso era reescritura, una victoria sin venganza. Y, a la vez, una venganza que ya no necesitaba castigar. Esa noche, en el hotel, Clara recibió más de 300 notificaciones. Pero no las abrió. Solo se sentó frente al espejo, se quitó el maquillaje y se miró. Larga. Profundamente. Te volviste a encontrar, susurró. Y sonrió. Porque, aunque la traición fue el inicio, lo emocionante era todo lo que vino después. Y aún faltaba la última palabra. La sala seguía en silencio cuando Clara fue invitada al escenario. No era costumbre que los diseñadores hablaran al final de un desfile, pero esa noche todos esperaban algo. Ella subió con paso firme, con los hombros rectos y los ojos brillando. Sostenía un pequeño papel en la mano, pero no lo miró ni una sola vez. Se paró frente al micrófono, tomó aire y esperó. Ni un murmullo. Ni una tos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, anticipando el momento en que una mujer que había sido silenciada, por fin alzaría la voz. Esta colección nació de un lugar incómodo, comenzó. De un silencio largo, profundo, disfrazado de estabilidad. Su voz era firme, serena. Clara no gritaba. No dramatizaba. Hablaba con la verdad cruda y pulida, como solo las sobrevivientes saben hacerlo. Durante años, pensé que debía adaptarme. Ser menos. Hablar bajo. Sonreír más. La audiencia contenía el aliento. Diseñaba en servilletas, entre escenas vacías y conversaciones donde nadie me escuchaba. La frase cayó como un rayo. Y sin mirar a nadie en particular, todos sabían a quiénes se refería. Tomás sintió que el aire se le cerraba en el pecho. Lucía lo miraba con los ojos bien abiertos. No va a nombrarte, le susurró. Pero está desnudándote frente a todos. Tomás no respondió. Porque era cierto. Cada palabra de Clara era una aguja que cosía su historia y destejía la suya. El público estaba hipnotizado. Nadie sacaba el móvil. Nadie interrumpía. Porque lo que se decía en ese escenario era más que un discurso. Era una reparación. Esta colección es para todas las mujeres que fueron interrumpidas, continuó Clara. Para las que se apagaron creyendo que eso era amor. Hubo murmullos de emoción. Para las que dudaron de sí mismas porque alguien les dijo que no eran suficientes. Las modelos, aún vestidas, se alinearon a los lados del escenario. Como una armada sin armas. Hoy desfilamos con costuras visibles. Porque no tenemos que ocultar las cicatrices que nos enseñaron a levantarnos. Una lágrima cayó por el rostro de una editora en primera fila. Y Clara no bajó la mirada ni una sola vez. No vengo a señalar culpables. No vine a exponer a nadie. Eso provocó una reacción inmediata. Tomás y Lucía se removieron en sus asientos, tensos. Vine a mostrar lo que ocurre cuando una mujer decide escucharse a sí misma. Ahí, el aplauso empezó a subir, lento pero imparable. Gracias por escucharme, cerró. Gracias por vernos. Y sin más, se retiró del micrófono. No necesitó nombres. No necesitó venganza. Su voz ya había hecho todo. Clara bajó del escenario mientras la sala estallaba en aplausos. No lloró. No tembló. Solo respiró. Inés la esperaba al pie de las escaleras con los ojos húmedos. Marcela le apretó la mano. «¿Lo hiciste?», le dijo. «Sí», respondió Clara. «Pero no solo por mí. Porque su victoria era colectiva. Era la voz de muchas tejida en hilos de dignidad. Y en ese momento, supo que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a todas. Y eso, era lo más superador. En la salida, los periodistas rodeaban a los invitados. Las luces, las preguntas, el murmullo de escándalo sin escándalo. Un joven reportero se acercó a Tomás, cámara en mano. ¿Usted es Tomás García? Sí, respondió él, sin saber qué esperar. ¿Es cierto que usted inspiró parte de la colección? Lucía lo tomó del brazo. No respondas, murmuró. Pero ya era tarde. Porque el silencio también responde. Clara no volvió a mirar atrás esa noche. No por soberbia. Sino porque ya no había nada ahí que le importara. Lo importante estaba adelante. Con su equipo. Con sus clientas. Con su nueva vida.
Y aunque ese capítulo se estaba cerrando, sabía que el siguiente sería igual de emocionante. Porque cuando una mujer recupera su historia, no hay vuelta atrás. Y ese vestido blanco, bordado en silencio, había dicho más que cualquier palabra. La verdadera voz, ya nunca callaría. La mañana siguiente al desfile, Madrid despertó distinta. O quizás era Clara la que ya no veía igual. El sol entraba por la ventana del hotel como si bendijera cada costura, cada palabra, cada silencio convertido en tela. El cuarto estaba desordenado, bocetos por el suelo, hilos sueltos, tazas a medio vaciar. Y sin embargo, todo tenía un orden perfecto. Marcela dormía en el sofá con una sonrisa en la cara. Inés escribía algo en su libreta de apuntes. Y Clara, de pie frente al espejo, por fin se reconocía. No como la esposa de. No como la víctima de. Sino como ella. Simplemente ella. Revisó su teléfono, mensajes, correos, artículos, etiquetas. Su nombre estaba por todas partes. Pero no corrió a contestar. En lugar de eso, preparó café, se sentó junto a la ventana y respiró. Porque el ruido externo ya no dictaba sus decisiones. Le escribió a su equipo de costureras: gracias por ayudarme a decir lo que nunca supe cómo gritar. Les mandó fotos del desfile, de las modelos, del aplauso. Y todas respondieron con audios llorando, riendo, gritando. Porque esa victoria era colectiva. Era emocionante. Era reparadora. Era superadora. En el almuerzo con Inés y Marcela, hablaron poco y rieron mucho. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcela, con una copa en la mano. Clara se encogió de hombros. Ahora, lo que yo quiera. Esa frase flotó en el aire como un manifiesto. Inés levantó su copa. Por la mujer que siempre estuvo ahí. Y brindaron. No como socias. Como sobrevivientes. Tomás envió un mensaje esa tarde. Solo decía: no sabía que eras capaz de todo esto. Supongo que nunca te conocí. Clara lo leyó con calma. No respondió. No por orgullo. Sino porque ya no necesitaba cerrar esa puerta. Ella ya había salido por sí sola, y había florecido al otro lado. Lucía también escribió, algo entre sarcasmo y disculpa. Clara tampoco contestó. El silencio era su nuevo idioma. Y se le daba perfecto. Volvieron a casa días después. Y la ciudad también se sentía diferente. Clara caminaba por las calles con paso nuevo. Ya no era invisible. Pero tampoco buscaba ser vista. Era. Estaba. Existía desde sí misma. Reescritura empezaba a recibir propuestas de otras marcas, colaboraciones, entrevistas. Marcela filtraba todo. Inés organizaba una nueva serie de mentorías para jóvenes diseñadoras. Y Clara diseñaba en paz. Por fin. Porque la moda ya no era una válvula de escape. Era su forma de hablar, de sanar, de decir: aquí estoy. Nunca me fui. Solo me estaba encontrando. Una tarde, organizando sus materiales, Clara encontró una hoja suelta de su primer cuaderno de bocetos. Tenía un dibujo incompleto. Lo terminó. Era un vestido sencillo, con espalda descubierta y costuras visibles. Y debajo escribió, sin pensar demasiado: la mujer que siempre estuvo ahí. Lo enmarcó. Lo colgó en su estudio. Y lo miraba cada vez que dudaba. No como un recordatorio de lo que pasó, sino de todo lo que ella fue capaz de reconstruir desde el dolor. En un evento benéfico semanas después, Clara fue invitada como madrina. El salón estaba lleno. Había prensa. Alguien del público se acercó, emocionado. Gracias por inspirarnos, le dijo. Tu historia me salvó. Clara lo abrazó con fuerza. Y al soltarlo, dijo: no es mi historia. Es la de muchas. Y sonrió. Porque entendía que, al final, esa era su mayor creación. Un camino donde otras también pudieran reconocerse, sanar y brillar. Y mientras se alejaba del escenario, una cámara captó su espalda. El vestido que llevaba, el blanco, con las frases ocultas, tenía en el forro interno, bordado en hilo rojo, una última frase. Este es el sonido de mi voz, volviendo.
No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.